Bienvenidos a una nueva cápsula informativa sobre temas de investigación de mercados. Mi nombre es Fabio Sanabria y hoy vamos a ver el capítulo número 7, Experiencia del trabajo de campo hacia la búsqueda de información. Es importante que tomemos en cuenta que existen dos tipos de fuentes de información, las fuentes de tipo primario y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que apuntan directamente a solucionar la problemática que enfrenta la organización. Y las fuentes de tipo secundaria son aquellos que se hicieron con fines diferentes a los de solucionar el problema que enfrenta la organización como tal. Dentro de las fuentes primarias se destacan las siguientes: investigación específica por encuestas, que es quizá la más utilizada. Este tipo de investigación que hace uso del instrumento de medición para medir esas variables que nosotros hemos detectado con anterioridad y poderlas aplicar a través de encuestas directas al consumidor, al entrevistado como tal. Yo me refiero a consumidor en este contexto porque normalmente ese tipo de investigaciones las estoy hablando yo en el ámbito del mercadeo, de la mercadotecnia. Y es muy importante cuando nosotros vamos a hacer un tipo de investigación focalizarnos en cuáles son nuestros prospectos. Aquí nosotros debemos preguntarle una serie de aspectos relacionados con nuestros productos o nuestros servicios. La investigación por observación es otro método importante, ¿verdad?, de fuente primaria. Esta nos provee información de primera mano a través de métodos que no se podrían, es un método que recoge la información que no se podría extraer a través de preguntas comunes y corrientes a través de un cuestionario. Los métodos de observación son muy importantes porque registran la conducta de la persona que está siendo, ¿verdad?, observada en algún momento dado, su comportamiento, sus hábitos, etc. La investigación por experimentación es otro elemento que también recoge información de primera mano. Aquí utilizamos los famosos grupos focus, ¿verdad?, o grupos FOC, ¿verdad?, que es importante tomar en cuenta que estos grupos, normalmente entre 10 y 12 personas, se someten a una serie de experimentos basados en el tipo de producto, basados en algún tipo de servicio que nosotros queremos someter a prueba como tal. Es muy importante porque nos ayuda a consolidar una serie de información que realmente nosotros necesitamos y que solo a través de este método podríamos obtener. La investigación de casos similares que nos presenta situaciones que en alguna medida han sido análogas o situaciones que han venido a dar al traste en alguna medida con una situación particular de la organización, que también nos simplifica mucho los procesos investigativos. La investigación por simulacro también es otro método que recoge información de primera mano, no muy utilizado en nuestro campo, porque las que, como les estoy diciendo, más se utilizan es la investigación por encuesta y la investigación por observación. Luego, las fuentes de datos secundarias, tenemos los datos internos de la organización que son fundamentales para conceptualizar una serie de elementos que son internos y son pertinentes para el proceso de investigación como tal, internos a la organización, datos contables, registros de fuentes de datos que son necesarias, de información que tiene la empresa como tal y que se necesitan para este proceso. La consulta bibliográfica es fundamental también en el proceso de obtener la información, porque ahí nosotros podemos consultar sobre una serie de aspectos que son fundamentales, tener muy claros para este proceso de investigación, los datos de instituciones financieras, la información del mercado empresarial, datos importantes sobre el sector en el cual nosotros estamos haciendo el proceso de investigación, y otras fuentes de datos secundarios que en alguna medida podrían convertirse incluso en fuentes de tercera mano, de cuarta categoría, como pueden ser las revistas, los periódicos, etc. Hay una serie de ventajas de las diferentes técnicas de encuesta. Aquí tenemos las principales, que son la encuesta personal, la encuesta telefónica y la encuesta por correo postal y electrónico. En la encuesta personal tenemos las siguientes características que voy a referirme de una manera muy general. Primero que nada, la encuesta personal nos provee de gran información, una gran cantidad de información que nosotros podríamos utilizar, saliéndonos un poco del contexto, para también hacer conclusiones importantes que nos pueden dar al traste a una serie de soluciones a problemáticas que, si bien es cierto, no las hemos investigado como tal, nos dan algún tipo de solución, alguna vía para podernos ir en esa dirección. Es muy versátil,
El entrevistado responde mejor a todos sus sentidos, permite la selección de unidades de muestreo, ampliable a diferentes escenarios, nos da bastante información, nos provee más de la cuenta, hay un contacto real y objetivo con la persona, es un método rápido, obtenemos una mayor cantidad de datos y se presta para poder hacer preguntas de tipo abiertas, donde nosotros obviamente vamos a obtener una mayor cantidad de información. No obstante, la encuesta telefónica presenta las siguientes ventajas. Abarca mayor cantidad de entrevistados, obviamente va a ser un método también mucho más rápido, es más rápido tomar el teléfono, registrar ahí en un marco muestral debidamente, ¿verdad?, obtenido sobre los elementos que van a entrar o van a formar parte de esa muestra a consultar y buscar su número telefónico y llamarles. Esto es un proceso mucho más rápido que hacer una encuesta como tal, donde hay que buscar ese elemento, tocar puertas incluso, ¿verdad?, volver a repetir el proceso en caso de que esa persona no esté, entre otros elementos. Se puede insistir en un tiempo relativamente corto sobre el mismo elemento. Se llama y se da 5 minutos, se vuelve a llamar, se sigue insistiendo. Es de fácil distribución. En otras encuestas se pueden hacer varias llamadas en un periodo relativamente corto. Es de bajo costo y alcance de presupuesto. En realidad tiene muchas ventajas este método. La encuesta por correo postal y electrónico. En el caso del correo postal, la distribución es relativamente barata. Principalmente tiene la ventaja de que nosotros podemos enviar algunas muestras sobre el producto. Podemos enviar algún tipo de catálogo para que la persona lo vea y también pueda dar su opinión al respecto. Hay muchísimas cosas que también este método se vuelve algo muy útil. Acceso a informantes que son difíciles de encontrar en algunos casos, algunos informantes que no son muy tecnológicos y que obviamente revisan significativamente lo que es este tipo de correo, ¿verdad? Se pueden realizar algún tipo de demostraciones como mencioné. En el caso del correo electrónico tenemos que es un método moderno y es de fácil acceso. Prácticamente un buen número de la población ya cuentan con correos electrónicos donde se les puede enviar formularios completos para que puedan ser llenados. Permite llegar directamente al prospecto, ¿verdad? Ahí existen bases de datos que nos dan realmente cuáles son las personas que podrían interesarnos a nosotros y a quienes se les podrían aplicar eventualmente estos formularios. Responde a grupos específicos de la población a través de bases de datos, entre otros elementos. Aún así, existen una serie de desventajas que tienen estas técnicas de encuesta. Por ejemplo, en el caso de la encuesta personal, tiene un alto costo por la utilización del recurso humano que se necesita para poderla llevar a cabo. El encuestado muchas veces no es honesto al responder a la información que se le está solicitando. Este es quizás uno de los más importantes. A veces no hay honestidad por parte del encuestado para responder, no hay disposición. Realmente hay muchas personas que no destinan un ratito de su tiempo para podernos ofrecer la información que se les está solicitando. Hay mucha renuencia y esto se debe también a muchos aspectos de seguridad que han atañado mucho a la población, principalmente nuestra costarricense. La gente tiene temor de si realmente será que se les van a meter a la casa, más cuando hacemos preguntas que preguntan, valga la redundancia, sobre aspectos que son íntimos, que son personales, número de teléfono, su nombre, su dirección, si posee vehículo, etc. Hay una serie de cosas que también hay que entrar en razón, hacen difícil este proceso. Las encuestas deben limitarse en tiempo de aplicación y número, es otra desventaja. Renuencia al suministrar la información solicitada. En ocasiones no se encuentra la persona que necesitamos encuestar. Los sesgos pueden entorpecer los resultados obtenidos y existe influencia del género encuestador. Muchas veces las personas sienten renuencia cuando es un hombre quien va a aplicar la encuesta, no así cuando es una mujer. A veces sucede esto en la misma población. Hay una renuencia significativa en este aspecto y que tiene repercusiones en cuanto a género se refiere. La encuesta telefónica, por ejemplo. La entrevista debe ser muy breve. Definitivamente la persona puede colgarnos al teléfono en cualquier momento y dar por finalizada la entrevista.
tienen que ser muy bien dirigidas. Tienen que ser pocas preguntas para que las personas nos puedan suministrar la información que nosotros estamos requiriendo. En este sentido, tenemos que valorar si el instrumento que nosotros hemos planeado es realmente concreto, realmente se identifica con las variables que nosotros hemos planteado. Si son variables bien seleccionadas, son bien específicas, es muy probable que nuestro instrumento sea corto y podamos emplear esta técnica, pero no podemos aplicar esta técnica con 30, con 40 preguntas. Definitivamente no lo vamos a lograr. Las personas, algunas no la contestarán y otras nos dirán a media encuesta que ya no nos quieren colaborar más. No son muy recomendables las preguntas abiertas por la renuencia que presentan este tipo de personas. Tienen que ser preguntas dicotómicas de sí, no, y en algunos casos dirigidas, ¿verdad?, de opción múltiple. Falta de control del encuestado que garantice su atención en la encuesta. En muchos casos la entrevista finaliza, que es lo que les está diciendo, según cuando el entrevistado así lo considere. Algunos criterios del encuestador para clasificar al encuestado se pueden ver limitados por este medio. O sea, no tiene la versatilidad que tiene la entrevista personal. La encuesta por correo postal tiene las siguientes desventajas. No devuelve el formulario lleno. Muchas personas que reciben este tipo de instrumento muchas veces no lo devuelven. Menos lo van a devolver lleno o lo llenan de forma incompleta. Estos son algunos de los elementos más importantes a tomar en cuenta. Otro es que pueden tardar mucho tiempo para poderlo entregar y puede existir sesgos por respuestas mal contestadas. En el caso del electrónico se dan aspectos un poco similares. Se da baja tasa de respuesta, existen limitaciones en el número de preguntas, tampoco se pueden hacer muchísimas preguntas porque no existe la disponibilidad adecuada por parte de la persona que va a responder. No propicia el razonamiento objetivo, la gente los llena simplemente por llenarlos. Hay poca colaboración e interés para suministrar información, ¿verdad?, y lentitud para responder. Las ventajas de las diversas técnicas de observación. Esta es otra técnica que también se usa muchísimo en nuestro campo mercadológico, en el campo de mercadeo. Las técnicas de observación. Sin embargo, existen una serie de estas técnicas con sus ventajas para que nos quede un panorama un poco más claro. Tenemos la técnica de observación estructurada y no estructurada. En el caso de la estructurada presenta las siguientes ventajas. Primero que nada, se define lo que se va a observar. Este tipo de técnica de observación es muy utilizada para las investigaciones de tipo concluyente, o sea, investigaciones también de tipo descriptivo, porque se va directamente a las características de los fenómenos que van a ser observados como tal. Identifica los detalles del fenómeno a observar. En el caso de la no estructurada, tiene las siguientes ventajas. Se dirige principalmente para el tipo de investigación que es exploratoria. Cuando no tenemos claro cuáles son los objetivos, no tenemos claro cuál es el problema que presenta la organización, en cuyo caso la investigación va a apuntar en varias cosas, en varios aspectos, para poder configurar cuál es el problema que presenta la empresa como tal. En este sentido tiene la ventaja de que existe libertad de observar a discreción una serie de hallazgos que se consideran importantes por parte del investigador. Luego tenemos las ventajas de la técnica de observación encubierta y abierta. En el caso de la encubierta, los elementos observados actúan con total naturalidad. Esta es la ventaja principal. Se pueden usar dispositivos como cámaras ocultas para poder registrar el comportamiento de la persona que está siendo observada, pero de manera oculta, no se dan cuenta, porque es encubierta. Disminuye el sesgo por falta de objetividad. La persona actúa libremente. En el caso de la abierta, el individuo no sabe que está siendo observado, ¿verdad? El individuo, más bien, en el caso de la abierta, el individuo sabe que está siendo observado. Este tipo de técnica de observación es muy utilizada en algunos bancos, por ejemplo, que usted sabe que usted ingresa a un banco y usted sabe que hay cámaras por todo lado. Obviamente, para poder determinar cuál es su comportamiento con respecto a las políticas internas que tiene el banco, de que usted no saque el celular, de que usted no hable con el celular, que usted no vuelva a ver maliciosamente a otra persona, o sea, que se comporte como tiene que ser, usted lo hace principalmente porque sabe que está siendo observado.
y obviamente el acatamiento de estas políticas en cuanto al control de servicio al cliente pueden suministrar una información importante para los propósitos de la empresa como tal que está haciendo este proceso de investigación. El natural, tenemos las siguientes ventajas: registra la conducta natural tal y como se actúa en la realidad. No existe ningún tipo de influencia que condicione nuestro comportamiento a actuar de manera diferente. Es natural, se registra el comportamiento tal y como es. En el caso de la técnica artificial, muestra su conducta ante un ambiente que es construido. Existe menor tiempo y costo para obtener resultados que otras técnicas. Eso es una ventaja también importante. Se obtiene de una manera más rápida en el caso de la técnica de observación artificial. Se crea el ambiente completo. Tenemos la técnica personal. Es muy versátil, se observa la conducta real, no se manipula lo observado. Se puede observar el flujo de personas perfectamente y el recorrido por los diferentes sitios del lugar a observar. Se observa con el criterio del investigador una serie de características que son de interés para el estudio. Tenemos la técnica de observación mecánica. Esta básicamente lo que hace es utilizar dispositivos mecánicos para registrar la conducta. Estos dispositivos se pueden colocar en diferentes lugares de forma estratégica para poder registrar el comportamiento del individuo que está siendo observado, ¿verdad?, de una manera bastante amplia, observando todos los ademanes, todos los movimientos que éste puede realizar en un momento dado para el registro del comportamiento. Si le gustó un producto, qué cara hizo cuando está degustando algún tipo de producto en un supermercado, cuál es su impresión cuando ve algunos productos a cierto nivel de su vista, cuando los ve a nivel medio, cuando los ve a nivel bajo, si es que no los ve a nivel bajo. Hay una serie de elementos que es muy necesarios y se pueden captar a través de la forma mecánica con una serie de dispositivos. Aún así, presentan una serie de desventajas las diversas técnicas de observación. En el caso de la estructurada, no se puede observar prácticamente todo, o sea, tenemos limitaciones para observarlo todo. Limitaciones respecto a variables que no son observables, hay algunas que no se pueden observar como tal. En el caso de la no estructurada, tenemos que la información es subjetiva, ¿verdad?, basada en lo importante para el investigador. Entonces se convierte un poco subjetiva. Como esta apunta a un tipo de investigación de tipo exploratoria, la persona que está investigando recoge la información que él considera la más adecuada y puede convertirse en un proceso un poco subjetivo o fuera de la realidad. Produce un alto sesgo, por lo que es mejor partir de hipótesis. En el caso de la encubierta, tenemos que los dispositivos fijos no permiten flexibilidad para captar algunas conductas. Aunque queramos captar una serie de elementos, a veces los dispositivos fijos no permiten tener una panorámica completa del accionar de la persona que está siendo visualizada, ¿verdad?, de la persona a la cual se le está registrando su comportamiento. Es lenta para obtener información. La abierta, existe un sesgo en los patrones de conducta, al saber que está siendo observado. En algunos casos se da esto, cuando la persona sabe que está siendo observada, es muy posible que se comporte de una forma no natural, no una forma, ¿verdad?, común y corriente. No se puede observar el patrón de conducta por mucho tiempo. Son apenas momentos en los cuales el patrón de conducta pues queda explícito tal y como nosotros así lo queremos registrar. En la forma natural y artificial, en el caso de la natural, tiene la siguiente desventaja: es difícil de medir la conducta en un ambiente natural que coincida con la información que nosotros requerimos, lo cual lo hace un proceso lento, lo hace un proceso engorroso, requiere también de mucho costo económico porque hay que estar siendo recurrente para poder registrar ese comportamiento del individuo. En el caso de la artificial, los ambientes creados no reflejan la realidad. Si nosotros vamos a hacer un escenario para registrar el comportamiento de las personas, ¿verdad?, en un supermercado ponemos ciertos productos en diferentes, aplicando técnicas de merchandising, ver si realmente las personas responden a los productos de acuerdo al nivel donde han sido colocados, o si hacemos islas, si realmente la persona consume más de ese producto cuando lo ve bien acomodado, y productos que son de temporada. Cuando hacemos ambientes creados, puede que no refleje la realidad del individuo, porque lo estamos condicionando de alguna manera. Entonces puede ser que esto no sea una técnica muy objetiva
en este sentido. El escenario puede ser condicional a lo observado. En el caso de lo personal, requiere de largas horas de registro de la conducta deseada. Se le atribuyen inconvenientes de alto costo, porque hay que estar recurrentemente observando a la persona. Los eventos no suceden todo el tiempo para registrar el comportamiento. Esto es otro elemento y quizás la desventaja más importante del método personal. Y el criterio del investigador puede parcializar los datos introduciendo un sesgo importante. En la mecánica depende en buena medida de los dispositivos electrónicos y estos pueden en algún momento fallar. Tal vez tenemos muy bien localizado a la persona, puede registrarse el comportamiento, pero falla algún equipo. En este sentido es una desventaja significativa que tiene este método. Sin embargo, ahora con los productos tecnológicos que hay, es muy posible que esto se vaya dirimiendo, ¿verdad?, con la nueva tecnología que se ha incorporado en los últimos años. Los dispositivos no siempre tienen la claridad o nitidez adecuada, se requiere de mucho tiempo para obtener los resultados deseados también, y eventos que tienen lugar día y hora pueden afectarse por fallas en el equipo. Básicamente. Ahora bien, existen una serie de aspectos que deben considerarse para la organización del trabajo de campo. Primero que nada, tengan en cuenta el número necesario de encuestadores que aplicarán los cuestionarios. No pueden ser un número significativo, no puede ser un número pequeño. Siempre hay que tomarse en cuenta un número que sea el adecuado, ¿verdad? Y esto depende de la naturaleza de la investigación, del número de encuestas a aplicar, del número de instrumentos que nosotros tengamos, del número de preguntas, de una serie de aspectos y la complejidad del instrumento. Así entonces nosotros tendríamos que contratar más gente para que nos hagan este proceso de recolección de la información. Considere el momento oportuno, día y hora, para la aplicación de las encuestas. Aplicar encuestas en horas de almuerzo, en horas de comida prácticamente, no es un momento adecuado cuando se está en pleno aguacero. Si hay que hacerlo, pues hay que buscar mecanismos adecuados para poder recoger esa información sin afectar de manera significativa a la persona que nos la va a proporcionar. Establezca una correcta ubicación de las áreas a investigar. Obviamente tenemos que hacer una buena delineación de áreas e identificar con claridad a qué lugar tenemos que llegar a aplicar las encuestas. Identifique previamente el perfil del elemento a ser encuestado. Hay algunos métodos que nos permiten propiamente, como el método por juicio, hacer una preselección de la unidad que nos va a suministrar la información. En este caso, hay que identificarlo claramente. Realice una inducción previa con los entrevistados antes de realizar el trabajo de campo. Las personas tienen que estar enteradas de a lo que se va a enfrentar. Esto es una parte fundamental, en el sentido de que si las personas no saben cuáles son los propósitos de la investigación, para qué se va a recoger la información, obviamente no tienen una idea clara de qué es lo que van a preguntar. Tenga cuidado con hacer preguntas de clasificación que puedan advertir a los vecinos del lugar de una situación insegura. Hay algunas preguntas que, si bien es cierto, son preguntas de clasificación como esta: ¿posee usted vehículo? A veces es un poco complicado hacerlas, dada la inseguridad con que cuenta el país en estos días. Es algo que todos lo tenemos bien consciente, bien conceptualizado. Hacer preguntas de ese tipo pueden alertar a las comunidades que están organizadas contra el AMPA y usted puede llevarse una mala sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa terrible, ¿verdad? Cuando siente usted desde el carro de la policía y lo están indagando y se lo pueden llevar incluso hasta preso. Son cosas, ¿verdad?, por un ratito, pues no es un delito propiamente, pero es un momento incómodo en el que usted podría pasar por una situación de esta. Entonces, tenga mucha sutileza para hacer esas preguntas en algún momento dentro del instrumento, pero no al puro inicio, porque podría usted alertar a la población sobre algún hecho que no es habitual en ese momento. Tenga cuidado con hacer preguntas de clasificación, a esto me refiero. Minimice la labor de supervisión con buenos estándares de control y honestidad para con los entrevistados. O sea, tienen que estar los instrumentos bien hechos para minimizar algunos sesgos por errores cometidos por el mismo entrevistador. Las características idóneas de un buen encuestador. Primero que nada, debe tener un dominio del propósito fundamental de la investigación. Deben considerarse en algunos casos el género del entrevistador. Para algunos aplica, para otros no tanto, pero sí es importante tomar estos aspectos de género.
existe una mayor disposición a suministrar información cuando se trata de una entrevistadora, una mujer, que de un hombre. Son cosas que suceden. No se entiende bien el caso, pero es un aspecto que puede traer vinculaciones de tipo culturales en nuestra sociedad. Considere el aspecto físico y el estado general de salud del entrevistado. Hay lugares que hay que visitar que son un poco empinados, ¿verdad? A veces tenemos que andar bajo el agua. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y tiene que ser una persona muy saludable para que esto no le afecte en este proceso de recoger la información. No podríamos nosotros tener a una persona entrevistando cuando tiene la voz ronca, cuando no se le entiende perfectamente lo que habla o se ve a simple vista por parte del entrevistado que esta persona goza de muy mala salud. Estos son aspectos que hay que tomar muy en cuenta para poder someter a estos individuos a aplicar las encuestas. Deben considerarse detalles como la vestimenta, la madurez, tono de voz y características de personal de los entrevistadores. Vean todos los aspectos que son muy necesarios a la hora de contratar a estos individuos que nos van a colaborar en la recolección de los datos. Considere la experiencia y formación del encuestador. No podemos meter como gente empírica en el campo, gente que nunca ha hecho este tipo de cosas, aunque siempre hay una primera vez, por lo menos tiene que tener algunas características innatas, don de gentes, una gran amabilidad y un buen conocimiento de todo lo que tiene que preguntar y de los objetivos que se persiguen con el proceso de investigación para que se denote por lo menos de que la persona tiene un buen juicio y que nos está haciendo una entrevista de tipo objetivo. Entrenamiento inicial de los encuestadores. Hay que hacer una inducción general sobre el propósito de la investigación, de lo cual hemos estado hablando, una exposición clara de la delineación de áreas a consultar. Esto se refiere a qué áreas básicamente son las que yo voy a visitar. Si es en determinado cuadrante, pues es ahí donde tengo que aplicar las encuestas y no en el otro porque puede afectar los resultados de la investigación. Una explicación de las características de interés del elemento a consultar, un elemento muy fundamental, y principios básicos para la aplicación de la entrevista. Supervisión de los encuestadores para evitar errores por sesgo. Manténgase en contacto con los entrevistadores de campo. Esto es algo que siempre debe estar en un constante control. Mantener bien localizado dónde están los entrevistadores, cuántas encuestas han aplicado, cuántos instrumentos les faltan, entre otros aspectos. Haga un registro inmediato de los instrumentos entregados cada día por los encuestadores. Verifique que los entrevistadores realmente llenaron el cuestionario y visitaron los lugares seleccionados según el tipo de muestreo a ampliar. Y mantenga un control del número de instrumentos aplicados y el tiempo de ejecución de los mismos. Existen una serie de dificultades que surgen en el camino de aplicar una encuesta. Estos son inconvenientes de salud por parte de algunos de los encuestadores, condiciones climáticas que vienen a ser desfavorables y que imposibilitan el poder llevar a cabo este proceso de encuesta, falta de colaboración por parte de un grupo específico de la muestra seleccionada, gente que no quiere colaborar, que no quiere prestar mayor información sobre lo que se le solicita, tiempo insuficiente para recolectar los datos, parcialidad para suministrar la información solicitada por razones de género. Básicamente estos son los aspectos más sobresalientes de este capítulo y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchísimas gracias por la atención prestada.